Queridos amigos de la galería, hoy tenemos como invitado al pintor Carlos García Medina. Carlos García Medina es amigo mío desde hace muchísimos años. Van pasando porque él ya cuenta con 64 y yo con 10 menos, pero claro, van pasando. Cuando nos conocimos éramos prácticamente adolescentes. Él es muy amigo de mi hermano Tomás Odión, Tomás Gómez Ortiz, que es licenciado en Bellas Artes y profesor en Barcelona de dibujo técnico y este tipo de cosas. Y la verdad es que a raíz de él pues te traté mucho cuando éramos jóvenes. Carlos es nieto de pintor, afamado también en Ciudad Rodrigo, Enrique García Medina, que era un paisajista también muy reconocido. Este año por fin le han concedido la Encina Charra, que es el premio por excelencia que se concede con motivo de la charrada. La charrada es un festival musical de música tradicional que reúne a lo mejor de los bailes regionales y de las canciones populares de Ciudad Rodrigo y de su comarca, pero para explicárnoslo mejor, pues lo hará él a raíz de las preguntas que le hará Ana de Rojas, Ana Montarco, nuestro alma de estas entrevistas. Por tanto, tenemos la charrada, que es un bien de interés regional del que nos tienes que hablar también de tu sensación al recibir después de tanto tiempo este galardón y también de los orígenes, si quieres, del Festival de la Charrada, que cumple este año pues 44 años, si no me equivoco, ¿verdad, Ana? Sí, lo que pasa es que 2 años de pandemia, por lo tanto es edición 42, aunque nació hace 44 años. Y bueno, tu estilo es muy variopinto. Ana te va a preguntar sobre todo ello, porque se ha documentado sobradamente, aparte de haber hablado y conocerte bien. Y ahí estamos. Por tanto, Ana, si quieres, después de esta introducción que me gusta hacer, porque tenemos muchos seguidores externos a Ciudad Rodrigo, afortunadamente, y aunque a ti te conocemos bien aquí, pues hay mucha gente, muchos amigos que no tienen esas referencias. Bueno, yo lo primero que quiero preguntarte es qué coméis en la familia, porque algo especial. Porque no es posible que generación tras generación, cada uno en su estilo, seáis unos artistas impresionantes. Yo tengo aquí, aparte de tu abuelo, el paisajista Enrique García Medina, tenía 2 hijos, Carlos y Antonio, ¿no? Bueno, tenía más, porque hay un Luis que hacía unos esmaltes tan exquisitos que el Vaticano le pedía los esmaltes. Pichi, José Pichi, que hizo el enorme mural del Porvenir, y luego mi amigo José Revilla, que ha sido el autor de los personajes del Jabato, que era un tebeo conocidísimo en nuestra época, de un héroe, un guerrero héroe, y que por cierto creo que se ha reanudado la edición, no se ha hecho una edición nueva hace un par de años. Sí, se ha vuelto a reeditar, sí. Y un personaje estupendo con unos dibujos magistrales de cómic que hace mi amigo José Revilla, que tiene la tintorería de Ciudad Rodrigo. O sea, es muy curioso esta familia que en 3 generaciones no ha dado un desperdicio, vamos. Bueno, también hay una hermana de José Revilla que pinta, me han dicho que se inicia ahora en la pintura, y bueno, y dime, esa familia es una familia asombrosa, ¿no? Bueno, pues sí, la verdad es que yo los primeros recuerdos que tengo, bueno, lo primero, buenos días, que no he dicho nada, y encantado de estar aquí entre gente bohemia, en el sentido bueno de la palabra, y decir que sí, que yo nací prácticamente, las primeras imágenes que recuerdo son de mi abuelo, ya muy mayor, pintando en la Florida, pintando
que mi abuelo siempre tenía la costumbre de pintar al aire libre, era un paisajista al estilo antiguo. Hoy día ya prácticamente tan solo en los concursos de pintura al aire libre se saca el caballete, pero antes no, la gente pintaba como hacían los impresionistas, ¿no? Mi abuelo, tengo que decir que fue un pintor malogrado, tuvo muchos éxitos, expuso en la Casa Charra de Madrid con un éxito rotundo. Fue uno de los precursores y descubridores de la alberca como pintor, porque se habla mucho de Sorolla y de algunos pintores muy conocidos. Y pocos años después de estar Sorolla en la alberca, mi abuelo, con una mula, se pasó 6 meses preparando una exposición para Madrid, viviendo con los jurdanos, con los serranos, en unas circunstancias muy adversas, para poder pintar las batuecas, mestas, paisajes de la alberca, de la Peña de Francia, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que yo siempre he mamado la pintura. Mi padre era orfebre, trabajaron los 3 hermanos, Luis, Pichi y Carlos, que era mi padre, trabajaron en Salamanca, tuvieron un taller de orfebrería, se especializaron en los esmaltes al fuego, y luego también, pues, a mi padre le gustaba más que el esmalte repujar sobre los metales, sobre cobre. Y luego Pichi también se malogró muy pronto porque murió con 33 años, era un gran miniaturista y un gran pintor, pero una peritonitis se lo llevó por delante. Un hombre también pues muy deportista, nadie se esperaba que iba a tener una muerte tan prematura, sí, porque... Y luego pues todos los nietos, pues de alguna forma u otra hemos seguido. Yo desde muy pequeño sentí la afición por el dibujo, por los pinceles, aprendí. A mi padre trabajaba en la Junta de Energía Nuclear, nos trasladaban como a los militares, un año en un sitio, en otro. Eso me dio una riqueza infinita, porque vivir en muchos sitios es muy enriquecedor. Y cuando yo tenía 12, 13 años, mi padre me llevó con un gran pintor, el cántabro, que vivía en Salos de los Infantes, en Burgos, también malogrado, se llamaba Emiliano Marlasca, del cual tengo un recuerdo maravilloso, y ese señor fue el primero en introducirme en el mundo del arte, sobre todo en todo relacionado con el arte de la escuela vasca, porque él era muy aficionado a los maestros vascos, y me introdujo en ese mundo. Estuve pintando con él en ese taller, y a raíz de ahí pues ya yo descubrí que mi vocación era la de pintor. Me vine a Ciudad Rodrigo por 6 meses y llevo aquí pues un poco más que la charrada, hace 50 años. Sí, es curiosa la vida, ¿no? Porque Ciudad Rodrigo era mi punto de referencia para venir de vacaciones, pero por una serie de circunstancias pues me fui quedando y llevo aquí, y espero que el día que me muera, pues que me entierren en Ciudad Rodrigo, por decirlo de alguna forma, porque aquí prácticamente he hecho mi vida. Es un sitio, tengo que decir, que tiene como todos sus sombras y sus luces, pero Ciudad Rodrigo es un sitio maravilloso si uno sabe cogerle el golpe, como a todo, cogerle las cosas buenas que tiene muchísimas, y eso es lo que puedo decir. He estudiado mucho, hice Bellas Artes, me ha gustado siempre mucho leer. Soy, como he dicho, analógico, pero me paso la vida entre libros. Después de la pintura, la literatura, vamos a escribir, me encanta, también he publicado algunas cosas. Y luego hay una cosa que no estás, para que no se te olvide, eres también el profesor de la Escuela Municipal de Pintura. Sí, sí. Y por tanto estás haciendo escuela, hay mucha Sí, gente que sí, está aprendiendo sí, sí. de ti para descubrir sus potencialidades como pintores. Pues sí. Entonces, esto me gustaría que nos Sí, hablas también un sí, poquito. pues mira, también empezamos un poquito como a ver qué pasaba hace 30 y muchos años con un taller municipal de pintura, y a día de hoy se ha seguido haciendo ininterrumpidamente, ¿no? Y somos el taller de pintura más antiguo que hay en Salamanca, quitando, claro, los colegios, las facultades y la escuela de San Eloy, ¿no? Pues nos hemos mantenido durante 35 años, creo, ininterrumpidamente, y ahí sigue funcionando, y hay cantera, y yo me siento muy satisfecho porque la docencia no reglada es muy enriquecedora.
A mí me gusta mucho cuando una persona, una mujer, un hombre, un chico, una chica, y no sabe nada de arte y empieza a descubrir los estilos, y gracias a descubrir los estilos pictóricos pues va descubriendo esa sensibilidad hacia el arte y hacia el patrimonio que tenemos en Ciudad Rodrigo. Y mucha gente que no daba importancia, pues yo que sé, a la muralla, a un edificio histórico, a través de la pintura, del arte, va descubriendo que vive en una ciudad privilegiada y ama a su entorno, porque lo que no se conoce no se ama. Entonces me siento muy satisfecho de esa labor, que es una labor no altruista, pero sí muy entregada, y cada día que pasa me siento más satisfecho porque reconozco que la gente necesita aprender y la gente está necesitada de arte. Tenemos muchas cosas, pero el arte nunca nos sobra. El arte y la cultura es un bien muy preciado que está infravalorado y tenemos que valorar muchísimo más, porque un país sin cultura, un país sin arte, no es un país, es una aberración. Entonces tenemos que tener esa sensibilidad hacia la cultura y hacia el arte, aunque sea un poco reiterativo. Este cuadro de aquí detrás es un paisaje, Sí, encinas. sí. ¿Tú aprecias el paisaje del bosque mediterráneo de esta zona, verdad? Sí, sí. Mira, bueno, lógicamente pues haces encargos y he pintado marinas y temas que no son de esta tierra, pero básicamente toda mi obra está basada en esta tierra, tanto la obra figurativa como son estos paisajes de encinares, de dehesa, de campos, como los figurativos de figuras populares, trajes tradicionales de la provincia de Salamanca, que es riquísima. Podemos tirar horas hablando de la riqueza del traje salmantino y de la variedad. Y luego, desde hace 12 años, trabajo en varias series, indistintamente, que titulo Signos de Identidad, y que se vieron aquí por última vez en el 2020 en Los Águilas, 120 obras, una especie de exposición antológica donde se ven estas series que tratan pues un poco del arte pastoril, del bordado charro, de toda esa cultura inmensa que tenemos, ese legado importantísimo que tenemos en Salamanca y que desconocemos. Entonces yo con esto, aparte de la obra plástica, del cuadro estético más o menos, lo que trato es un poco de que vaya acompañado de ese mensaje, ¿no? De ese mensaje de nuestra tierra. Pues puede tener el árbol de la vida, la sirena, motivos muy salmantinos que mucha gente desconoce. Entonces me gusta ponerlos en mis obras porque son una cosa nuestra, son un símbolo. La gente conoce, vemos cualquier logotipo, el logotipo de la casa Mercedes, todo el mundo sabe que eso es el Mercedes, ¿no? Pero sin embargo vemos un corazón de la vida y no sabemos que es un símbolo salmantino, o una trucha, ¿no? Es un símbolo de buena suerte, o una sirena. Entonces a mí me gusta mucho eso, que mi pintura tenga un mensaje nuestro, de nuestros ancestros, y transmitirlo. Sí, cosa que estaba en serio peligro con la Agenda 2030. Sí, sí, bueno. Porque de eso se trata, de Sí, destruir sí. las tradiciones, Sí, sí. de destruir la memoria. Bueno, pero quedamos algunos románticos Quedamos algunos, sí. que todavía pues trataremos de mantenerlo en la medida que podamos, ese legado tan importante. José María, tú tenías una pregunta importante. Sí, yo me gustaría también, lo hicimos con José Ramoncín, pero que yo me consta que fuiste promotor también de la charrada, un poquito los orígenes, y porque se ha consolidado y a mí es que me encanta. Y Ana, soy bastante fan. Sí. Me gusta mucho el folclore de esta tierra, la verdad se ha dicho, porque además considero, a un cierto nivel es muy difícil, pero el baile clásico nuestro, festivo de flauta y tamboril es fácil de bailar, yo es que hasta me atrevo. Es asequible, es asequible. Es asequible, comparado con otros bailes regionales, ¿verdad? Sí. Que son muchísimo más aparentemente complicados. Pues mira, te explico un poco cómo es la génesis de la charrada. Corría en los primeros años 80, ahora no sé decirte exactamente, cuando la asociación
ya extinta, de Amigos de Ciudad Rodrigo, pues decidimos hacer un festival de folclore, como se llamaba Festival. Las primeras ediciones era Festival, luego ya pasó a ser Fiesta, y con muy poquitos medios, pero con mucha materia prima, porque en aquellos años todavía había bailadores auténticos, tamborileros populares que no eran de escuela ni de academia, sino que lo habían mamado. Sí. Y entonces toda esa gente pues la fuimos trayendo con muy pocos medios, las primeras charradas. Yo entonces vivía aquí muy cerquita de aquí, de esta galería, en la calle Sepulcro, tenía una casa grande, y ahí pues acomodábamos a gente. El tío Frejón, ya con 90 y muchos años, pues el hombre ya estaba muy delicado, se quedaba allí que en casa comiendo morcilla, me acuerdo, por poner un ejemplo, ¿no? Y así pues surgiendo la charrada, edición tras edición, con mucho esfuerzo y con mucha ilusión, pero con muy pocos medios. Después ya el ayuntamiento vio que era una cosa interesante, que tenía muchos aportes para Ciudad Rodrigo, y tomó las riendas de la charrada. Posteriormente se le dio el título de interés regional, y aquí estamos a día de hoy, ¿no? Con una charrada muy evolucionada, con 44 años de vida, 42 ediciones y 44 años de vida, y ha pasado lo más granado del folclore salmantino y de fuera del folclore salmantino, porque no hay que olvidarse que el mundo charro se extiende también al norte de Cáceres, las Urdes, a Zamora, incluso han venido algunos años mexicanos, charros mexicanos, y también portugueses de la raya, han venido muchos ranchos, muchos años, y ha sido pues, y es muy bonito porque creemos que el folclore de Salamanca es muy monótono, que solo son las charradas, ¿no? Que es un baile como un poco serio, ¿no? Y es todo lo contrario, porque no tiene que ver nada un bailador de la Ribera con un bailador de Villavieja o un bailador de la Sierra de Francia, y además pues hay infinidad de toques. Ahí está, podríamos hablar del cancionero de Dámaso Ledesma, donde queda reflejado ese inmenso patrimonio inmaterial, ¿no? Esa música, esas tonadas, esos sones. Y luego está la riqueza de la indumentaria, que es lo que trato yo de reflejar en mis cuadros, el colorido que tienen los trajes de charra, de serrana. Hay infinidad de trajes preciosos. El traje de vistas de la alberca, por ejemplo, es uno de los trajes sí, más ricos no de España, sino de Europa, y más antiguos, ¿no? Lo mismo la joyería que portan sobre todo las mujeres. En definitiva, es todo un universo que tenemos aquí, y como estamos acostumbrados a verlo, pues no lo valoramos, ¿no? Es lo que pasa cuando se tiene mucho patrimonio de cualquier tipo. Sí, cuando sobra, Sí, claro, se me ocurre, Ana, que hablas muy bien. Bueno. Que no he acabado. Hablas muy bien, y por eso te reclaman como pregonero incesantemente. ¿Cuántos pregones has hecho? Pues mira, pregones he hecho, no los llevo por cuenta. El último fue, el año pasado di dos. Uno fue el pregón de la Semana Santa 2022, y otro fue el pregón de Pedro Toro, las fiestas de San Miguel. Esos son los dos últimos pregones que he dado. Y este año tocaré madera, porque ya me tienen fichado para algunos, pero de momento no he dicho ni que sí ni que no. Sí, pero vamos a ver, sí. Más de 15 seguro. No, muchos más, 35, 36 pregones. ¿No? Carlos, te quería hacer una pregunta con respecto a tu pintura. Retratista no, ¿verdad? Sí hago retratos, pero me gusta, son menos creativos. Claro. Que el paisaje, claro. Pero sí hago. Es que casi no hay nada de creatividad en un retrato. Sí, pero sí he hecho. Por cierto, me gustó mucho un retrato que había de tu padre en vuestro palacio, hace muchos años lo vi, y me impactó. Sí. Un retrato que había. Era un retrato, Carlos, de justo cuando salió de la cárcel Modelo. Es un retrato que le hicieron recién salido de la cárcel Modelo. Sí, solo entré 2 veces en vuestro palacio y me impactó mucho. Sí. Y te fijaste, a mí es que es una cosa que me ha impactado mucho. Había un cuadrito de una chica joven con una especie de camisón blanco, pues yo no le presté nunca demasiada atención, y luego me enteré que era una tía abuela mía que se pintaba una vez muerta.
porque entonces era costumbre pintar a los muertos. Sí, Incluso hacerles fotos. sí, sí. Yo he No, visto- es que no existía entonces la foto, Ah, con lo cual sí, se hacía vale, el vale. retrato. Bueno, existían, eran costumbres de entonces, por ejemplo, se hacía la mascarilla mortuoria, existe la de Napoleón, creo que la de Unamuno también, de Unamuno, en el museo, en la casa museo de Unamuno, hay un dibujo del muerto, no sé si es de Vittorio Macho o de un... Bueno, pero era una costumbre, y también las fotografías, cuando aparecieron los daguerrotipos, pues aparecen las niñas, sobre todo cuando morían de pequeños, Sí, sí. se hacía esa foto, Me que son parece muy muy siniestro, tétricas. pero- Sí, sí, y hay gente que las colecciona, por ejemplo, yo conozco a un chico de Valladolid que colecciona fotos, pues, de gente muerta, ¿no? Y tiene su esencia. Tiene su esencia, Sí, sí. también la pintura en el virreinato, la pintura de México de la Conquista, las monjas cuando morían, se les pintaba un retrato rodeado de flores con unas guirnaldas preciosas. Es una cosa que a mí me impactó mucho. He visto varias exposiciones sobre las monjas coronadas, que así se llamaba. Es una cosa muy impactante, pero nos estamos saliendo del tema, ¿eh? Porque aquí hablamos de Churras y Medina. Sí, siempre nos salen así las pero entrevistas. sale, Sí, sí. porque todo de todo es de interés, Sí. ¿no? No cabe la menor duda. Bien, Yo tengo una cosita más, Carlos, muy recomendable. Quienes pasen por la Glorieta, uno de los parques emblemáticos de Ciudad Rodrigo, la Glorieta de Alfonso XIII, en el, ¿cómo se llama? Templete. En el templete, las ventanas están cubiertas por unos Son los paneles. unos paneles pintados por ti, que curiosamente llevan un par de años, o un año, un par de años quizás, y no ha habido lo que preveíamos que pudiera haber, vandalismo, o sea, están perfectos, y son sobre el Ciudad Rodrigo, Sí. respetuoso con los derechos de las minorías. Hay uno sobre el orgullo gay, que me parece muy bonito, Sí, eso fue. pero también de los derechos de las mujeres. Eso fue Díganoslo un eso poco. fue un encargo del Ayuntamiento, de la Concejalía de Igualdad, hace pues, ahora 4 o 5 años, y me dijeron que si decoraba el templete con unas placas que hay metálicas, y así lo hice. Y ahora que hablas de eso, también te diré que el otro día yo ni me había vuelto a acordar, vamos, porque yo hago las cosas y luego no me acuerdo. También te diré que mucha gente no lo sabe, que el mural que hay en la iglesia de San Cristóbal, de la Buena Samaritana, lo pinté yo en el año 90 y tal, y todavía no lo he firmado, porque el otro día me lo dijeron, pero Claro. si no lo tienes firmado, yo pues yo no me acuerdo, y es verdad Pues que no lo he firmado después de tantos años. Hay que firmarlo ahora que tienen retablo también, Sí, sí, y tiene el otro día, unas hablándome artísticas. del retablo, pues dice, pues si no lo tienes firmado, y yo la verdad ni me había vuelto a acordar. por cierto, ahora que somos contertulios en Onda Cero, Onda Cero, sí. Carlos y yo te diré que la primera tertulia que ha asistido, Carlos está dibujando todo el tiempo. Ah, De lo que se habla, él dibuja. ah, qué bueno. Entonces hablamos de la alberca y reprodujo de manera increíble, con un dibujo perfecto, La precioso, cruz. la cruz. Luego hablamos de toros, pintó un toro impecable. Y entonces esa hojita me la llevé yo. Hombre. Y cuando se enteró que era para mí, pues me la dedicó por la primera tertulia de Onda Hombre, Cero. qué bonita. Me fui directa a los chinos, compré un barco y ya la tengo colgada en casa. Qué bueno. Pero espero robarle muchos más, claro. Sí, es una máquina, Carlos, es una máquina. Hombre, cuando te gusta tu profesión, es una vocación, pues entonces no importa el tiempo que le eches y estás siempre constantemente... Yo no querría que se acabara esta charla contigo, más que entrevista, esta puesta en común de tu actividad, sin darte sinceramente las gracias por haber confiado en la galería. Sin duda alguna tus cuadros están siempre muy presentes. Ahí fuera. Más que nada en el escaparate, que es lo que más se ve, y en la sala... Esta galería, y antes de que se me olvide, la conozco yo, a lo mejor, bueno, tú eres muy pequeño, pero yo a esta galería acudía cuando tu tío Alfonso Ortiz, a algunos muchachos, nos daba clases de ajedrez.
Yo nunca me sentí capacitado para el ajedrez, pero vine muchas veces porque además nos dejaba algunos libros y nos contaba muchas cosas. Eso quiero que conste, Alfonso porque Alfonso Ortiz era una institución también, fue presidente de la Asociación Amigos de Ciudad Rodrigo. Sí, en esos años. Sí, también. anterior, sí. Bueno, es que este lugar tiene Yo mucha te digo historia. que hay cierto magnetismo, que es una palabra que digo yo mucho en la radio, Sí. pero este lugar tiene cierto magnetismo para los que lo hemos conocido, ¿no? Y luego con tu hermano Tomás Odeón, que fue un gran amigo mío en su tiempo y lo sigue siendo, lo que pasa que vive en Barcelona. Aquí también hicimos más de una fiesta. Eran fiestas distintas a las de ahora, pero también hicimos fiestas. Charradas de otra manera. Charradas nocturnas, charradas nocturnas. Sí. Pues muchísimas gracias por estar por aquí. Cuídanos, Ana, los jueves. Bueno, Nos lo habéis secuestrado Estoy en muy buena para la mano. radio, y que sé que allí tiene una gran difusión y tiene siempre muchas cosas que decir. Pues con esto estamos a la espera ya del Sábado Santo, que es el día de la charrada. Estamos ya a 5 días. Y es también un islote en la Semana Santa, un islote profano, digamos. Profano es, o sea, no religioso, quiero decir. No, pues no es profano. No es profano. No. Ya has pasado. No es profana la palabra. Es decir, un pequeño acto laico que reúne a muchísima gente el sábado esa es la palabra. El sábado santo. Pues sí, el sábado próximo día 8 será para mí un día grande, un día de gloria, por muchos motivos, ¿no? En primer lugar porque es un día grande dentro de la Semana Santa, y en segundo lugar porque recibir la Encina Charra pues me llena de orgullo. Qué cosa más para un amante de la tierra que te den ese premio, ¿no? Ese galardón. Pues me siento muy orgulloso, muy satisfecho, y para mí sería un día pues muy emocionante. Segurísimo estaremos cerca tuyo para disfrutar contigo de ese reconocimiento tan merecido. Bueno, probablemente repose aquí la encina durante la tarde. Muy bien. Porque es un premio que pesa. Pues será una maravilla que lo tengas por aquí. Sí.